Kant. Arquetipo mental. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el tiempo en que estés escuchando este audio. Mi nombre es Luis Landeo, soy conductor de este espacio llamado Arquetipo Mental, perteneciente al blog arquetipomental.blogspot.com, transmitiéndoles desde la ciudad de Piura, Perú. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Arquetipo Mental. Para este episodio vamos a hablar acerca del psicoanálisis y también de la homosexualidad. Para esto tengo de invitado a un joven colega, psicólogo, quien es el licenciado Aldo Toledo, quien está haciendo su maestría de psicoanálisis y él proviene del país hermano de México. ¿Cómo te encuentras, Aldo? Bienvenido seas a este espacio aquí en Arquetipo Mental. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo encantado de hablar de psicoanálisis, de cualquier tema y si es de homosexualidad, también es una oportunidad muy grande para pensar la homosexualidad desde el psicoanálisis, tanto desde perspectivas más clásicas hasta perspectivas más contemporáneas y pues espero que la pasemos bien en esta hora que vamos a estar hablando de este tema. Bueno, Aldo, para comenzar esta entrevista, me gustaría hacer preguntas con respecto a la homosexualidad vista desde el psicoanálisis. Cabe decir que Sigmund Freud fue considerado un sujeto de comportamientos y pensamientos homofóbicos. Esto en realidad viene por cuestiones de que en el libro Introducción al psicoanálisis, en el capítulo La teoría sexual, Freud menciona lo siguiente sobre los homosexuales. De hecho es algo largo, pero voy a leerle al público con respecto al pensamiento freudiano sobre la homosexualidad. Una definición que tenga a la vez en cuenta la posición de los sexos, la consecución de placer, la función procreadora y el carácter indecente de una serie de actos y de objetos que deben ser silenciados. Una tal definición, repetimos, puede bastar para todas las necesidades prácticas de la vida, pero resulta insuficiente desde el punto de vista científico, pues merced a minuciosas investigaciones que han exigido por parte de los sujetos examinados un generoso desinterés y un gran dominio de sí mismos, hemos podido comprobar la existencia de grupos enteros de individuos cuya vida sexual difiere notablemente de la considerada como normal. Algunos de estos perversos han suprimido, por decirlo así, de su programa la diferencia sexual, y solo individuos de su mismo sexo pueden llegar a constituirse en objeto de sus deseos sexuales. El sexo opuesto no ejerce sobre ellos atracción sexual ninguna, y en los casos extremos llegan a experimentar por los órganos genitales contrarios una invencible repugnancia. Esos individuos que naturalmente han renunciado a toda actividad procreadora reciben el nombre de homosexuales o invertidos y son hombres o mujeres que muchas veces, aunque no siempre, han recibido una esmerada educación, poseen un nivel moral o intelectual muy elevado y no presentan fuera de esta triste anomalía ninguna otra tara. Por boca de sus representantes en el mundo científico, se dan a sí mismos la categoría de una variedad humana particular de un tercer sexo, que puede aspirar a los mismos derechos que los otros dos. Pretensión cuyo examen crítico tendremos quizá también ocasión de hacer más adelante. Han tratado también de hacer creer que constituyen una parte selecta de la humanidad, pero lo cierto es que la proporción de individuos carentes de todo valor es entre ellos idéntica a la que se da en el resto de los grupos humanos de diferentes normas sexuales. Estos perversos se comportan por lo menos con respecto a su objeto sexual, aproximadamente del mismo modo que los normales con respecto al suyo, pero existe todavía una amplia serie de anormales cuya actividad sexual se aparta cada vez más de aquello que un hombre de sana razón estimable y deseable. Por su variedad y singularidad, no podríamos compararlo sino a los monstruos deformes y grotescos que en el cuadro de Bruegel acude a tentar a San Antonio, o a los olvidados dioses y creyentes que Gustavo Flaubert hace desfilar en larga procesión
ante un piadoso eremita. Tan abigarrada multitud exige una clasificación sin la cual no sería imposible orientarnos. Así pues, los dividimos en dos grupos: aquellos que, como los invertidos, se distinguen del hombre normal por el objeto de sus deseos sexuales, y aquellos otros que tienen a un fin sexual distinto del normalmente aceptado. Al primer grupo pertenecen aquellos que han renunciado a la cópula de los órganos genitales de su pareja por otra o región del cuerpo de la misma. Poco importa que esta parte o región se preste mal, por su estructura, al acto intentando los individuos de este género y traspasan los límites de la repugnancia, sustituyendo la vagina por la boca o el ano. A continuación, y dentro del mismo grupo, hallamos otros sujetos que encuentran la satisfacción de sus deseos en los órganos genitales, mas no a causa de la función sexual de los mismos, sino por otras funciones que por razones anatómicas o de proximidad les son inherentes. Todo el interés sexual de estos individuos queda monopolizado por las funciones de la excreción. Vienen después otros perversos que han renunciado ya por completo a los órganos genitales como objetos de satisfacción sexual y han elevado a esta categoría a otras partes del cuerpo totalmente diferentes, tales como los senos, los pies o los cabellos femeninos. Otros no intentan con una parte del vestido, un zapato, una prenda interior, etc., y reciben así el calificativo de fetichistas. Por último, citaremos a aquellos que desean el objeto sexual en su totalidad, pero exigen determinados requisitos, singulares o aterradores, hasta el punto de no ser capaces de gozar sino con cuerpos muertos, aberración que los lleva hasta el asesinato. Pero basta de tales horrores. En teoría, casi Freud coloca a la homosexualidad cerca al tema de las parafilias, pero los tiempos han cambiado. Por lo tanto, ¿cómo ve el psicoanálisis a la homosexualidad? Y por otro lado, ¿qué puedes tú comentar acerca de esta lectura de un capítulo del libro Introducción al psicoanálisis por Sigmund Freud? Pues fíjate que pienso que estás tocando un tema interesante porque estás diciendo, ¿no? Que a partir de este fragmento de, bueno, de lo que se ha tomado como el libro Introducción al Psicoanálisis, que en realidad son las 5 conferencias de Introducción al Psicoanálisis de 1915 y 1916, podríamos deducir que Freud tenía una postura homófoba o homofóbica con respecto a, pues, sí, a los homosexuales, ¿no? Pero fíjate que yo creo que no es así. Claro que entiendo de dónde viene esta interpretación de que las ideas de Freud eran homofóbicas, porque al usar las palabras como estos perversos o estos invertidos o que no tienen una cierta detención en su desarrollo psicosexual, pues claro que llama la atención y se oye agresivo y así, ¿no? Pero no creo en realidad que sea una postura homofóbica. Eh, Creo que primero es importante decir que lo que está diciendo en estas 5 conferencias de introducción al psicoanálisis es la síntesis de la teoría que había estado desarrollando hasta el momento de su primera tópica. Específicamente la que aparece en 3 ensayos sobre una teoría sexual de 1905 y Pulsiones y destinos de pulsión de 1915. Donde, sobre todo en este último texto que mencioné, Freud está diciendo, es un texto que habla sobre las pulsiones, entendiendo la pulsión como la energía que mueve al aparato psíquico y que la pulsión tiene 4 elementos: el origen o la fuente, una dirección, un objeto y la meta. La meta siempre, siempre, siempre tiene que ser la descarga, y el objeto, esto está interesante, porque para Freud la descarga de la pulsión en un adulto, una descarga normal, al menos en este año, debería ser los órganos sexuales del sexo opuesto. Ñam, 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 ñam. Y está interesante también lo que Freud habla con respecto a los niños. Freud describe a los niños como perversos polimorfos, y que si lo escuchamos así nada más, bien podríamos decir como, no sé, como que algo muy, muy similar a lo que podríamos pensar que dice con respecto a los homosexuales. Podríamos pensar que los niños son, no sé, una cosa un monstruo muy extraño.
pero no, en realidad este término de perversión polimorfa hay que desglosarlo y pensarlo en relación con su teoría. Para Freud un niño es perverso polimorfo, primero perverso porque un niño obtiene placer de distintas zonas erógenas que no son el órgano sexual del sexo opuesto. Todo lo que se desvíe de ese objeto que debería ser, para Freud es la perversión. O sea, a eso se refiere simplemente con perversión. Y que hay que entender también que en psicoanálisis perversión es igual a malo o a inmoral o a lo que sea. No, perversión es únicamente desviación del objeto a partir del cual se realiza la meta pulsional. Eso es perversión. Y polimorfo porque un niño pasa por distintas etapas de desarrollo psicosexual, llámese oral, anal, fálica, incluso uretral, incluso cutánea, incluso de la vista, muchos, muchos, muchos. Dado que un niño puede obtener placer de distintas zonas erógenas, se les llama perversos polimorfos, no porque sea un monstruo o algo así, eso es la perversión polimorfa. Y con respecto a los homosexuales, no es que los piense como algo malo en realidad. Lo que sí es cierto es que la piensa como una etapa de detención en el desarrollo psicosexual. De hecho, hay un autor muy interesante que se llama Jack Drescher, que es un investigador reciente, que tiene varios artículos desde, desde tipo el 2000 para acá, y que se pone a estudiar los distintos discursos que han surgido desde el psicoanálisis en torno a la homosexualidad. Y él nos dice que Freud en realidad no tenía un discurso en el cual pensara que la homosexualidad fuera una patología. Freud no pensaba que la homosexualidad fuera una patología. Lo que sí pensaba es que era una detención del desarrollo porque se quedó, digámoslo de una manera, se quedó estancado en alguna etapa, este, antes de que pudiera dirigir la meta de sus pulsiones al objeto de descarga en los órganos genitales del sexo opuesto. Y de hecho, tan Freud no pensaba que fuera una patología que, sí, que en un texto ya muy del final de su vida, llamado Carta a una Madre Americana de 1935, en el cual una mujer, una madre, consultaba a Freud muy preocupada porque su hijo era homosexual y así, que él le respondió, es que pues la homosexualidad no es una enfermedad, es una variación de la función sexual, eso sí, pero pues en realidad tenemos a varios homosexuales que tienen un intelecto alto, un nivel moral alto también, y pues no hay razón para querer cambiarlo. También otro ejemplo en el que vemos que Freud no tenía estos comportamientos homofóbicos o ideas homofóbicas es, por ejemplo, cuando, igual, más o menos por estos años, no tengo bien el dato, pero más o menos por estos años, por los 20, más bien creo que por los 20, cuando ya estaba una asociación de psicoanálisis muy bien y todo, quería postularse un candidato a analista homosexual. Y mientras que creo que eran Jones, Abraham y no me acuerdo quién más, decían que no debería admitirse porque es homosexual y porque eso representaba que no estaba bien analizado, fueron Freud, Adler y no me acuerdo qué otro autor, qué otro analista, que estaban en contra de rechazarlo. Ellos, o sea, Freud era de la idea de, pues es una variación de la sexualidad, pero eso no quiere decir que esté mal. Simplemente es ¿cómo decirlo? Pues sí, una variación alternativa de la función sexual. Pero lo que creo que sí podemos decir es que sí que es cierto que aunque quizá no era el discurso del psicoanálisis no era uno exactamente homofóbico, sí era uno heteronormativo, eso sí lo podríamos decir, porque está asumiendo, o sea, de entrada está asumiendo que que la orientación sexual normal y a la que todos deberíamos aspirar es la heterosexual, y eso sí es un discurso heteronormado. Incluso desde cómo se piensa la mujer, no voy a decir desde el psicoanálisis, porque yo siempre he sostenido que psicoanálisis no es igual a Freud, pero que Freud sí lo pensaba así, es que, o sea, incluso está muy curioso cómo piensa al hombre, ¿no? Que eh, como que lo que gira en el centro del psicoanálisis es alrededor del pene.
y que una mujer desarrolla muchos aspectos físicos a partir de esta falta de pene. Casi casi como si dijera que lo normal es ser hombre y lo anormal es ser mujer. Entonces, lo que puedo decir al respecto es que pues sí que es cierto que el psicoanálisis freudiano sí es uno heteronormado y y que hay que y que en realidad no es algo exactamente que esté mal, sino que Freud así haya sido un genio, así haya sido el autor de muchísimos artículos. Claro que era un hombre cuyo discurso era el producto de de un contexto histórico, de un contexto social, de un contexto cultural, y pues ahora hay que pensar el psicoanálisis desde otro lugar, quizá. Por ejemplo, con respecto a esta comparación entre hombres y mujeres, ha habido autores y autoras que han sugerido que quizá lo principal es el pecho, y entonces, ¿por qué no un hombre podría desarrollar envidia de pecho? O la función, o que una función muy principal podría ser el dar vida en una mujer. ¿Y por qué un hombre no podría desarrollar envidia por la función de dar vida? Y lo mismo para la homosexualidad. ¿Qué tal si el fin último del desarrollo psicosexual no es la heterosexualidad, sino que pudiera pensarse que están homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, no sé, están en igualdad de condiciones? No tengo una respuesta como tal, pero sí habría que pensarlo a la luz pues creo que de todos los cambios sociales que estamos teniendo últimamente. Simplemente con que, pues claro que ya no se debería criminalizar ni hostigar ni menospreciar a la comunidad LGBT más. Carl Jung, en su teoría de los arquetipos del ánima y el animus, mencionó alguna vez de que todo hombre tiene algo de mujer, como también toda mujer tiene algo de hombre. De hecho, el escritor británico H. G. Wells, quien escribió el libro La Guerra de los Mundos, mencionó su simpatía por esa teoría de Jung, comentando lo siguiente: siempre he sabido que en mí había una jovencita que trataba de salir. Pero claro, esta teoría de Jung corresponde a la psicología analítica y no al psicoanálisis, porque indudablemente, y como muchos saben, Carl Jung se distanció y cortó toda relación con Sigmund Freud, llevando sus teorías a su nuevo sistema de trabajo. Pero acabas de mencionar una palabra que llama mucho la atención y viene siendo heteronormatividad. Esta palabra la hemos escuchado tanto tú como yo en el canal de YouTube del psicoanalista argentino Matías Tabil, quien invitó al psicoanalista argentino Jorge Ritter, quien escribió el libro Edipo Gay. En este libro, el psicoanalista argentino Jorge Ritter habla y comenta acerca de la heteronormatividad que existe en la sociedad psicoanalítica argentina y también obviamente la homosexualidad. Pero lo que llama mucho la atención es que en los comentarios de Ritter, él comenta de que los homosexuales que se forman como psicoanalistas tienen que pasar como una especie de doble análisis. Uno, para cumplir con la sociedad psicoanalítica y otro ya de manera personal. En cierta forma es costosísimo, porque la formación de análisis, como también el proceso de análisis que va acompañado de esta formación, también tiene un costo elevado, lo cual pues para mí sería una especie de abuso. No obstante, he notado que en ciertas sociedades psicoanalíticas, tanto de Latinoamérica como también de España, tienen políticas diferentes. Algunas son más light y otras son, bueno, más ortodoxas o más cerradas. Como estás llevando una formación de maestría en psicoanálisis, indudablemente tú tienes que pasar por un proceso de psicoanálisis. ¿Cómo te está yendo con este proceso? Y también, ¿qué puedes comentar acerca de la heteronormatividad que se vive en la carrera de psicoanálisis? Y por otro lado, se puede decir también que la psicología en general es heteronormativa, porque te comento de que he encontrado psicólogos que por lo general ellos consideran de que debería colocarse otra vez a la homosexualidad dentro de una categoría de enfermedad mental como lo había hecho el DSM. Entonces, ahí surge esta cuestión
No sé si también considerarlo como parte de la ética o se puede llamar eh, que algunos sujetos son pues de mente cerrada, siendo estos psicólogos. Pues mira, creo que lo primero de lo que es importante hablar es del concepto de heteronormatividad. Sí, este concepto se menciona en el video que estás diciendo en el que invitan al psicoanalista Jorge Ritter. Eh, pero en realidad el concepto de heteronorma o heteronormatividad viene de teorías que no son ni psicológicas ni psicoanalíticas, sino que son más bien teorías sociales, que son las que se conocen como teorías críticas, que son todas las teorías que tienen como eje principal la descripción de las relaciones de poder, el poder visto principalmente de una manera similar a como la ve Michel Foucault. Entonces, y entre otras teorías críticas se encuentran, por ejemplo, el materialismo, bueno, ciertas derivaciones del materialismo histórico de Marx o los diferentes tipos de feminismo, porque están poniendo en evidencia distintas relaciones de poder. Y este concepto de heteronormatividad viene de esas teorías críticas, viene de estas teorías de relaciones de poder. Específicamente con este concepto se está poniendo en evidencia que el poder lo tiene todo aquello que, que va de acuerdo a lo heterosexual, que el razonamiento, la lógica subyacente es que lo normal es lo heterosexual. Y entonces esta mezcla que se hace entre el concepto de heteronorma y psicoanálisis es muy interesante, porque es mezclar en realidad dos teorías muy diferentes. Una teoría que podríamos decir que es una teoría crítica, que es de la que viene la heteronorma, y el psicoanálisis que podríamos decir que es una teoría más construccionista. Entonces esta combinación de teorías está bastante interesante. Eh, Esta combinación de teorías pone en evidencia que de hecho el psicoanálisis es una teoría heteronormativa. Bueno, igual como mencioné hace rato, en la cual se describe que lo normal es llegar a un estado heterosexual de las cosas. O sea, la heterosexualidad es el fin último de un desarrollo psicosexual, lo cual pues está pues de dudarse un poco, yo creo, ¿no? Después creo que es importante abordar la pregunta de mi formación. Bueno, yo como estudiante de maestría en psicoterapia psicoanalítica aquí en México, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la verdad es que han cambiado bastante las cosas. Según sé en la historia de mi asociación, de la asociación en la que estoy, antes no aceptaban como candidatos a psicoanálisis a personas que no fueran médicos, ¿no? Aquí vemos una especie de relación de poder en la cual los médicos eran más que todos los demás, hasta que en un momento empezaron a aceptar primero a psicólogos y después a personas con otro tipo de formaciones. Incluso tengo un par de compañeros del grupo de maestría que uno es comunicólogo y otra es diseñadora gráfica y quisieron entrar a la maestría y después de algunos filtros lograron entrar y pues la verdad es que han aprovechado bastante bien su formación. Después, un poco más adelante o paralelamente a rechazar a personas que no fueran médicos, em, también se rechazaron a muchas mujeres. Entonces aquí no es una heteronormatividad, más bien es un sistema en el cual el poder lo tienen los hombres. Y también es importante mencionar, aquí hay otro tipo de relación de poder que es por parte de los hombres. Entonces, a partir del rechazo de hombres en la APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, se fundaron otra serie de asociaciones eh, de mujeres. Y actualmente, pues la verdad es que las cosas han cambiado mucho en APM, de tal forma que ahora admiten a personas de diferentes carreras, admiten, bueno, tanto a hombres como mujeres, a tal grado que ahorita casi todos los que estudian psicoanálisis o los posgrados en psicoanálisis son mujeres, la mayoría. Entonces, pues es un cambio bastante impactante. Y déjate comento que hay con respecto a este tema del aceptar perdón, antes de pasar al otro tema, también muchas de las personas que estudian los posgrados en psicoanálisis o la formación en psicoanálisis son de diferentes orientaciones sexuales o identidades sexuales. Este tema es importante de describir.
Em, Muy probablemente muchos estamos empapados o hemos escuchado alguna vez este acrónimo de LGBTTIQA+, que es el colectivo de personas no heterosexuales, donde es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, em, intersexual, queer, asexual. Pero cada una de estas clasificaciones corresponde a diversas dimensiones de lo sexual. Hay las clasificaciones que se refieren más a identidades sexuales, que en este caso sería cisgénero, que es una persona que se identifica con su propio género, y transgénero, que es una persona que se identifica con un sexo o un género que no es el suyo. Y están las orientaciones sexuales, que es una cosa completamente diferente. Puede ser cisgénero y identificarte con tu género, pero tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, que es por ejemplo el caso de la gente bisexual, homosexual, bueno, las lesbianas, diferentes. Entonces es importante esta distinción entre identidad sexual y orientación sexual. Y a propósito, ya apegándonos más al psicoanálisis, hay un artículo muy interesante del 2012, no es tan viejo, de Gele y colaboradores, que se llama Emerging Views on Gender and Sexuality, Celebrating 20 Years of New Perspectives on Lesbian, Gay, Bisexual and Trans People, que es visiones emergentes sobre el género y la sexualidad, celebrando 20 años de las nuevas perspectivas sobre lesbianas, gays, bisexuales y gente trans. Y en este artículo están describiendo la transición de diferentes asociaciones psicoanalíticas en Estados Unidos y describen que al principio a la gente gay o lesbiana o bisexual la rechazaban por su simple orientación sexual, bajo la lógica de que dado que tenían esta orientación sexual, tenían partes suyas no analizadas, que tiene que ver que es con esto que estás comentando del video en el que invitan a Jorge Ritter. Él describe que hay asociaciones en las cuales se les pide a la gente con orientaciones sexuales no heterosexuales que haga doble análisis, lo cual es un abuso y es evidentemente producto de una heteronorma. Mm, y la verdad, yo desconozco cómo sea en otras asociaciones. Eh, Tengo un poco la idea de que en asociaciones psicoanalíticas del sur de Latinoamérica todavía siguen estando estas posturas de rechazar a gente homosexual. Sobre todo me parece que en Argentina, que pueden llegar a ser más ortodoxos, pero si te platico de aquí de México, me parece que eso ya no es tanto un problema, afortunadamente. Las personas con orientaciones sexuales diferentes al heterosexual pasamos por los mismos análisis y supervisiones que la gente heterosexual. Entonces, pues me parece que todo bien de este lado de Latinoamérica. Y con respecto a lo que planteaste de que hay ciertas personas que están abogando por volver a poner a la homosexualidad como una, un desorden mental o una patología, eh, pues en primer lugar, no me gustaría decir que simplemente están mal porque sí. Seguramente deben tener un razonamiento detrás y hay que estudiar bien cuál es el razonamiento. Pero si no hay un razonamiento aceptable y más bien es un producto podría ser o de homofobia o de rigidez en las teorías, que es algo que pasa mucho en psicoanálisis, que piensan que lo que dijo Freud, eso es. Y pues muy al contrario, ¿no? Freud estaba todo el tiempo estaba rechazando sus teorías anteriores y reformulando y poniendo cosas nuevas. Tenía una maestra que decía, Freud se dice y se desdice todo el tiempo. Entonces el psicoanálisis es creatividad y cualquiera que sea rígido en seguir a Freud como si fuera un dogma, pues no me parece que sea un muy buen psicoanalista. Eh, y habría que ver desde qué lugar o desde qué intenciones están argumentando que la homosexualidad debería volver a ser una patología. Me parece
que bien podríamos crear nuevas teorías en las cuales se tome a la homosexualidad o bisexualidad o la que sea, como algo normal. Me llama la atención lo que está citando de Jung, en el que todos tenemos partes masculinas y femeninas, y por supuesto que estoy de acuerdo. De hecho, el mismo Freud lo dice, todos tenemos núcleos femeninos, masculinos, eh, todos partimos de un tronco común que es la bisexualidad, a partir de la cual hacemos una elección inconsciente de objeto, ya sea homosexual o heterosexual, pero siempre están presentes en todo mundo núcleos tanto homosexuales como heterosexuales. Y eso es algo que deberíamos tener presente. Está muy interesante lo que acabas de comentar, pero indudablemente hay que decir que la homosexualidad, por ejemplo, eh, tiene muchas teorías dentro del psicoanálisis. Algunos, sexualidad por parte de una madre perversa, otros también incluso llegan a ser más sociales, afirmando de que a veces una persona se puede volver homosexual o llegar al camino de la homosexualidad porque fue tocado o violado de niño. Por otro lado, también tenemos aquellas teorías que nos refieren al complejo de Edipo, pero indudablemente todo psicoanalista, para el progreso de esta rama del saber, tiende a crear sus propias teorías, tanto por sus experiencias personales como también por lo que ha aprendido con el trabajo con pacientes. Para ti, como futuro profesional dentro de ese saber, para ti, ¿cuál sería, por ejemplo, las causas de la homosexualidad, tanto para hombres como para mujeres? Sí, creo que tienes mucha razón al mencionar esto de que existen múltiples teorías para explicar a la homosexualidad dentro del psicoanálisis. Al respecto, sí me gustaría mencionar de nuevo a este investigador que te mencionaba, Jack Drescher, que agrupa las diferentes teorías que tratan de dar una explicación para la homosexualidad, al menos en tres grandes grupos. Y todas esas teorías se las explica como discursos. Más allá de teorías que así fue, pues sí, que así pasó y que no hay otra explicación, más bien son discursos que tratan de dar cuenta de un fenómeno, en este caso la homosexualidad. Este autor, Drescher, sugiere, bueno, estos tres tipos de discursos. El primero es el discurso de la inmadurez, que dice que la homosexualidad es una especie de tensión en el desarrollo psicosexual. Nos detuvimos en algún punto de este desarrollo y por lo tanto no llegamos a esta heterosexualidad que debía ser, que esto no necesariamente es patológico. Y este grupo ubica, bueno, pues no sé, a Freud, este, algunos postfreudianos, quizá como Ferenczi, como Abraham. En el segundo tipo de discursos aquí sí están los patologizantes, que son autores que sí definen a la homosexualidad como una patología. Por ejemplo, me parece que el más influyente fue Sandor Radó en 1940, que define a la homosexualidad como una evitación fóbica de la heterosexualidad causada por una paternidad temprana inadecuada. O por ejemplo, también está Bieber, que la considera como una adaptación biosocial y psicosexual patológica. Entonces, pues este es el segundo grupo, el discurso patológico. Y después están los discursos de la homosexualidad como un fenómeno normal. Antes de explicar estos discursos de la normalidad, me gustaría decir que con respecto a tu pregunta de qué causas pienso yo que tiene, la verdad es que yo no te podría decir una causa. Yo soy mucho de abogar por estudiar cada caso muy en lo particular y muy probablemente vamos a encontrar casos que sí sean debidos, pues yo que sé, a una madre perversa que está usando al hijo como el falo que la complementa y entonces deja a este hijo como un objeto de deseo y no le permite ser un sujeto deseante. O puede haber otra teoría que explica otro tipo de pacientes que pueda ser más desde, yo qué sé, desde una cosa de complejo de Edipo invertido, que es, por ejemplo, esto lo menciona un poco este señor, este psicoanalista que se llama, se me fue su nombre, Juan David Nacio, que es lacaniano, que está sugiriendo
diferentes tiempos del Edipo, pero lo que quiero destacar aquí es que en la teoría del complejo de Edipo clásica en el varón, es la madre es mi objeto de deseo y el padre es mi rival. Pero Juan David Nacio resume un poco, me imagino que a Lacan, yo no he estudiado mucho Lacan, este, como, ¿cómo se llama? Como que aquí hay diferentes posiciones del Edipo. El niño puede tener a la madre como objeto de deseo y al padre como rival, al mismo tiempo que también tiene al padre como objeto de deseo, porque ese padre también es objeto de amor, y a la madre como rival. Siempre estamos en diferentes posiciones y todas son verdad dentro del psiquismo. Entonces, bueno, puede que nos ubiquemos más en este tipo de teorías del complejo de Edipo, pero la verdad es que quién sabe, yo soy mucho de explorar las fantasías dentro de cada paciente, porque muy seguramente un mismo fenómeno que es la homosexualidad va a significar cosas muy, muy, muy diversas entre cada paciente. No por nada, no existe solamente un tipo de homosexualidad, existe un sinfín de formas de cómo se puede expresar desde, desde aquella persona que tiene a comportarse muy heteronormativamente, valga decir, y aún así su objeto de deseo sigue siendo uno del mismo sexo, uno que se comporta mucho como en una posición femenina, o uno que, no sé, pueden haber un sinfín de comportamientos asociados a la homosexualidad. Pero yo sí quiero destacar algo del psicoanálisis contemporáneo. Específicamente me gusta muchísimo la posición de Joyce McDougall, que es una psicoanalista de la corriente francesa no lacaniana, que ella tiene un artículo, no recuerdo bien el año, creo que es 1960, ahorita lo busco bien, pero este artículo se llama Neosexualidades. Más específicamente, por aquí lo tengo. McDougall, no, me estoy equivocando, es de 1986 y el artículo se llama Identificaciones, Neonecesidades y Neosexualidades, en el que básicamente está, em, no me gustaría decir que desechando, pero pues sí, poniendo en tela de juicio, en primer lugar, que la perversión sea como la describe Freud en su primera tópica, desde este lugar de perversión es toda desviación del objeto de descarga pulsionar normal. Y Joyce McDougall dice, no, perversión es otra cosa completamente diferente que tiene poco que ver con la sexualidad genital, y la perversión es usar al otro como si fueran objetos intercambiables, como si estuvieran a mi servicio. De hecho, hay un enunciado que define muy bien a la perversión, que es, no, perdón, que primero hay que tomar en cuenta para definir a la perversión, dice Joyce McDougall, al complejo de Edipo. El complejo de Edipo no es algo tan cuadrado como el objeto de deseo es mi madre y mi rival es mi padre. No, el objeto de Edipo va mucho más allá. La etapa previa del complejo de Edipo es el narcisismo, la completud, y el complejo de Edipo es la introducción de un tercero que rompe ese narcisismo grandioso, esa omnipotencia grandiosa o esa completud súper grandiosa. Eso es el complejo de Edipo, que reconozcas que estás en falta, y qué bueno que estás en falta, porque así vas a poder convivir con otras personas que también están en falta. Ya no eres el rey del mundo, y qué feo se siente no ser el rey del mundo, no, qué feo se siente no ser His Majesty the Baby. eh, pero qué padre poder admitirse en falta y poder convivir con otros. Pero el perverso, ¿qué hace? Lo que hace el perverso es omitir esta ley, la conoce, sabe que existe, pero él dice, la ley soy yo. Y en este sentido, dado que para el perverso él conoce la ley, pero la ley es él, eh, va a usar a todas las personas a su beneficio para que sirvan para sus propósitos. Eso es el perverso, que poco tiene que ver con una cosa de sexualidad genital. Y esto es como de las primeras cosas que trata el artículo de Joyce McDougall. Y en primer lugar, dado que perversión tiene poco que ver con una sexualidad genital,
El homosexual no es un perverso. Un homosexual bien puede admitir esta ley que te da el complejo de Edipo, que te hace sentir en falta, y un homosexual muy bien puede tener relaciones sexuales adultas, puede admitir su falta, puede tener relaciones amorosas de larga duración. Entonces, eh, este artículo de Joyce McDowell es un paso muy, muy, muy importante para concebir a las neosexualidades, que es el término que ella usa, como, como algo normal y que algo que es digno de estudio para repensarse fuera de las teorías clásicas del psicoanálisis. Y volviendo un poco a tu pregunta de cuáles serían para mí las causas de la homosexualidad y a mi respuesta de que yo no tengo una causa, sino que hay que explorar específicamente en cada paciente qué fue lo que lo llevó a esa elección inconsciente de objeto. Este, lo único que yo sí estoy convencido es que una elección, vamos a llamarlo así, un patrón de conducta tan complejo como la elección de objeto, no es algo que se herede genéticamente. Lo menciono porque últimamente están muy de moda estos discursos en los cuales se dice que los homosexuales así nacieron. Y entiendo de dónde vienen estos discursos, dado que en décadas previas se había estado pensando que era una patología, pues era muy, muy necesario incluso decir que que así nacieron, así nacimos, porque si así nacimos y es una característica dada genéticamente, pues poco hay que hacer y no vale la pena decir que es un pecado o es una inmoralidad o es una, no sé. Entiendo de dónde vienen estos discursos, pero lo que sí creo es que hay que entender que no es una característica heredada genéticamente. Y si sí, el porcentaje de herencia genética es muy bajo. Yo sí creo que es una característica heredada, perdóname, heredada no, es una característica adquirida a lo largo de la historia de vida de una persona y que hubo diversos factores de su historia de vida que lo llevaron a tener esa elección inconsciente de objeto. Lo mismo que para una persona heterosexual, ¿eh? O sea, hay que estudiar ambos por igual. Eh, Muchas veces damos por sentado que la norma es la heterosexualidad. Eso es la heteronorma, por cierto. Dar por sentado que el camino por default es la heterosexualidad. Y no, también hay que estudiar qué pasó en la historia de vida que me llevó a tomar una elección de objeto heterosexual, homosexual, bisexual, lo que sea. Pero esto es importante. Es algo que se adquirió a lo largo de la historia de vida. Dicho de manera un poco más técnica, a lo largo del desarrollo ontogenético. Cambiando de tema, hay que decir que en las últimas décadas ha habido una revolución en el mundo de la psicoterapia, pues se ha hecho mucho énfasis en el trabajo de la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicoterapia cognitiva del doctor Aaron T. Beck, que por cierto fue psicoanalista. En Australia y Nueva Zelanda, los psicoterapeutas Michael White y David Epstein presentaron al campo cognitivo las técnicas narrativas. Para los oyentes, les recomiendo leer el libro Técnicas narrativas en psicoterapia, escrito por Jesús García Martínez, lanzado por Editorial Síntesis en su sección Psicología Clínica. Como hecho curioso, el año pasado, en una conferencia de psicología que se realizó en mi ciudad, se invitaron a 3 ponentes de Argentina. Esos 3 ponentes mencionaron que para introducir las técnicas narrativas en su nación tuvieron muchas dificultades, pues Argentina es un país que se ha caracterizado por tener una orientación psicoanalítica muy marcada en las universidades. Las ponentes mencionaron de que hubieron psicoanalistas que les dijeron que las técnicas narrativas no eran nada novedosas, pues esas técnicas ya se venían trabajando en el psicoanálisis. En lo personal, y revisando algunas técnicas que se manejan en la actualidad en la psicología, he notado que parecieran ser un refrito de técnicas que también ya se venían trabajando en el psicoanálisis. No obstante,
Previo a esta entrevista, tú me enviaste una información de un psicoanalista llamado Wilfred Bion. Ese psicoanalista tiene un trabajo que pareciera ser prácticamente o muy cercano a la psicología cognitiva. Indudablemente, Wilfred Bion en las universidades no es un psicoanalista que se estudie, pues cuando se habla de psicoanálisis en una universidad, siempre sale a la luz al doctor Sigmund Freud. Muy pocas veces se habla de otros psicoanalistas e incluso de su antiguo y obviamente desligado discípulo Carl Gustav Jung. Es justamente que ahí surgen una serie de interrogantes. ¿Por qué exactamente la psicología pareciera que está haciendo refritos de técnicas psicoanalíticas? Y por otro lado, ¿qué puedes tú comentar acerca del trabajo del doctor Wilfred Bion? Pues primero con respecto a lo que me comentas de que pareciera que algunos modelos psicoterapéuticos contemporáneos son como refritos de viejas técnicas psicoanalíticas, pudiera ser que sí lo pudiéramos ver así. Sobre todo en el caso de que mencionas de la terapia narrativa, pienso que tiene que ver mucho con la técnica psicoanalítica propuesta en los últimos años de Freud o en perspectivas más contemporáneas. Me explico un poquito mejor. Em, Al inicio del psicoanálisis, más o menos por los 1900 a 1910, 1915, para Freud era muy importante hacer consciente lo inconsciente, esto es, liberar de la represión los contenidos inconscientes, que es lo que eran los que se asumían que estaban siendo la causa de un síntoma y al hacer conscientes esos contenidos inconscientes, ese síntoma desaparecía. Y la técnica por excelencia para lograr esta remoción del síntoma era la interpretación. Pero es ya mucho, mucho después, ya al final, casi al final de la vida de Freud, que le sigue dando importancia a la interpretación, pero sobre todo, él menciona una técnica que es la construcción. De hecho, hay un texto muy, muy, muy lindo, me parece, Construcciones en el análisis de 1937 de Freud, donde está diciendo que va a haber cosas, Freud siempre comparaba mucho al trabajo psicoanalítico con la arqueología, en el sentido, en este ejemplo específico, que decía que había cosas para el arqueólogo que podía reconstruir a partir de viejos restos de algo que ya estaba en ruinas y podrías reconstruirlo. Y Freud equiparó este trabajo arqueológico con el trabajo psicoanalítico, en el sentido de que va a haber cosas que van a estar ahí, aunque ya quizá maltratadas, arruinadas o lo que quieras, pero ahí están. Pero va a haber cosas que por alguna razón, como que pues, simplemente desapareció o alguien se las robó o yo qué sé, que ya no van a estar y no van a poder ser recuperadas. Y ese es el trabajo de la técnica llamada construcción, que en otros términos pudiéramos decir como inventar una historia para el paciente. Aquí en psicoanálisis hay que tomar bien en cuenta que no nos interesa la historia material o la historia real que vive el paciente, no, nos interesa su fantasía, nos interesa lo que llama Freud la historia vivencial. En ese sentido no hace daño construir a partir de cosas que no necesariamente fueron reales, pero que tienen sentido para el paciente, para remover un síntoma o para que logre disfrutar de la vida o lo que sea. Este, en ese sentido, creo que las construcciones psicoanalíticas son importantes eh, y si lo vemos desde un punto de vista más contemporáneo, igual, mucho de lo que se dice actualmente es que mucho de la clínica psicoanalítica contemporánea ya no es neurótica, ya no están presentando como problemas edípicos y todo esto. No, 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 no. Son problemas bueno, que se llaman predípicos o muy primitivos o prelingüísticos, en los cuales la interpretación
que por cierto depende del vocabulario, no nos va a servir de nada. Sirve ponerle palabras a eso que no las tiene. Por ejemplo, este, angustias súper primitivas del bebé que por supuesto que no tienen nombre, va a servir ponerle palabras, va a servir ponerle lenguaje. Y en ese sentido se parecen a las técnicas narrativas que estás mencionando. Y ya acercándome un poco más a lo que me preguntas de Bion, eh, Bion eh, pertenece a la Escuela Inglesa Intermedia de Relaciones Objetales. Aquí me gustaría primero, antes de hablar de Bion, me gustaría dar un mapa de las diferentes escuelas psicoanalíticas, que, por ejemplo, por supuesto que el padre del psicoanálisis pues es Freud en Viena y que no podemos hablar tampoco de un solo Freud, ¿eh? Tenemos que estar hablando del Freud de la primera tópica de 1900 a 1915 más o menos, a quien le interesaba hacer consciente lo inconsciente por medio de la técnica interpretativa y entonces lo que servía era, se fijaba mucho en los síntomas sexuales y en la, ¿cómo se llama? En la sexualidad infantil y todo esto. Y súper importante, que aquí él había postulado dos tipos de pulsiones, de autoconservación y perdón, autoconservación o yoicas y sexuales. Eh, ajá. Después hay un segundo Freud, que es el que se ocupa más de la teoría del narcisismo y del objeto. Y este Freud va más o menos de 1914 a 1921, 1923. Y el tercer Freud, que es el de la segunda tópica, que es cuando ya hace esta postulación teórica de yo, yo, super yo, y postula la existencia de una pulsión de vida que es la síntesis de la pulsión de autoconservación y la pulsión sexual que había descrito en su primera tópica, en contraposición con la pulsión de muerte, que es lo que tiende al estado inorgánico. Entonces, a lo que voy es a esto. Freud es el padre del psicoanálisis, pero no podemos decir que hay un solo Freud. Hay diferentes teorías a partir de Freud. Y a partir de diferentes cosas que habla Freud, es que van surgiendo diferentes escuelas. Por ejemplo, probablemente la escuela más conocida, y sobre todo en el sur de Latinoamérica y en Argentina muy específicamente, es la escuela francesa, que se ocupa mucho de de todo lo que se hablaba en los escritos pre-psicoanalíticos o preanalíticos y de la primera tópica freudiana. Y aquí en la escuela francesa tenemos a los lacanianos y a los no lacanianos. Pero también eh, existen otras escuelas que, por ejemplo, está la psicología del yo, cuya primera exponente me parece que sí podríamos decir que es Ana Freud, que principalmente se ocupa de hablar de los mecanismos, de las funciones inconscientes del yo, perdón, y tenemos otros exponentes muy importantes como Hartman, que se ocupa de las funciones conscientes del yo, que Hartman sí lo podríamos ubicar un poco como cognitivo. Este, y en contraposición a la psicología del yo, cuya mayor exponente es Anna Freud, surgen los grupos ingleses, principalmente Melanie Klein, que es quien es la mayor exponente de la teoría de relaciones objetales. Eh, esta teoría de relaciones objetales viene de la etapa intermedia de Freud de 1914 a 1921-23, donde Freud postuló la libido narcisista y la libido objetal. Entonces, a partir de esos postulados freudianos es que surge Melanie Klein con su teoría del vínculo de las relaciones objetales, pero no fue la única de la Escuela Inglesa de Relaciones de Objeto. Los otros dos principales exponentes son Donald Winnicott y Wilfred Bion, que nunca he entendido honestamente por qué no solemos estudiar estos tres autores a la Escuela Intermedia del Psicoanálisis. Bueno, alguna vez un maestro me comentaba que podría estar metido por ahí el factor económico, que es mucho más barato ser analista lacaniano, porque tienen otro sistema de formación y todo esto, que otro tipo de analista, pero bueno, eso es otro tema. Y lo que postulan estos autores de las relaciones objetales de la escuela inglesa
escuela intermedia se llama también, eh, es que lo importante no son tanto las pulsiones postuladas por Freud, es más el vínculo. De hecho, Bion específicamente dice que la teoría de las pulsiones freudiana es un modelo que está muy bien y todo, pero que en realidad no lo podemos observar, que lo que podemos observar es el vínculo. Entonces Bion se dedica, además de darle el peso al vínculo, se dedica a estudiar ya no el complejo de Edipo como lo postulaba Freud, ya no las cosas neuróticas como las postulaba Freud, que ya son cosas de una infancia muy avanzada. Bion se dedica a estudiar bueno, tanto Klein como Winnicott como Bion se dedican a estudiar las etapas muy, muy, muy primitivas del bebé. Específicamente, Klein, o sea, desde el momento en que nace el bebé y cómo representa el mundo, eso es Klein. Este, igual lo mismo, desde el momento en el que nace el bebé y la forma en la que necesita, la forma en cómo él siente que él creó el mundo a pesar de que el mundo ya está creado y esta omnipotencia que es necesaria para que la siente el bebé y de tener una madre que le permita sentir esa omnipotencia, ese es Winnicott. Y Bion también bien interesante, porque él está hablando la de Bion me parece fabulosa, que es la teoría de la formación de la mente. Es fabulosa esa teoría. Está hablando igual de estados muy primitivos. De hecho, Bion divide, digámoslo así, estados psicóticos y estados no psicóticos de la personalidad. Para Bion no hay estados neuróticos. Para bien todos tenemos estados psicóticos y no psicóticos de la personalidad. Un poco pensando en que todos tenemos partes sanas, sí, pero también no hay que hacerle como que todos no tenemos partes no sanas, partes psicóticas. Y para bien es la teoría de la formación de la mente, porque igual se está ocupando de los niños recién nacidos realmente. Eh, Él dice que un niño cuando nace sí tiene pensamientos, pero él dice, son pensamientos no pensados, eh, que son pensamientos que pueden ser muy catastróficos, angustiantes, eh, peligrosos, que no se pueden procesar, que él es el nombre de elementos beta. Y aquí para Bion va a ser súper, súper importante la madre. Para Bion la madre es aquella que tiene el trabajo de digerirle los pensamientos al bebé. Entonces aquí va a haber un juego bien bonito de madre-bebé en el que el bebé le arroja pensamientos no pensados a la madre, pensamientos súper angustiantes, y la tarea de la madre es pensar esos pensamientos y decirle, calma, no pasa nada, el mundo no es tan peligroso, se los piensa y se los devuelve digeridos. Entonces, curioso, porque aquí la madre está teniendo la función de ser la mente del bebé. Y en este juego del que el bebé le arroja pensamientos a la madre se los digiere y el bebé vuelve a tener angustias y todo esto, esta función, este jueguito de madre-bebé se llama función de Reverie. Bueno, de hecho sería más bien Reverie, pero que es el trabajo de soñar los pensamientos, también dice bien. Y este trabajo de soñar los pensamientos es el que da lugar a la mente, es el que forma la mente del bebé para que en el futuro él sea capaz de pensar sus propios pensamientos o dicho de otra manera, de calmar sus propias angustias. Fíjate que ahorita lo decías que entendías a Bion como un autor de lo cognitivo. No me parece que sea de lo cognitivo. Lo cognitivo son funciones, pues sí, son funciones, pues sí, del yo, pues. De hecho, las funciones cognitivas son más estudiadas por la psicología del yo. Atención, memoria, percepción, sensación, todo eso. No, Bion es un autor de lo emocional. Bion es un autor del vínculo. Y por favor hay que notar que para Bion el vínculo madre-bebé es de lo más importante. Y el trabajo de la madre es que el bebé forme su mente, o como lo llama Bion, su aparato para pensar. Y es maravilloso, es maravilloso. ¿Quién nos había dado, qué psicoanalista nos había dado
una teoría así de estructurada de formación de la mente. Digo, esto apenas es una, un bosquejito de lo que es Bion. Pero si me lo preguntan, por alguna razón no sé por qué nos enseña Bion o a Winnicott o a Klein, pero para mí es los tres grandes psicoanalistas quizá, bueno, es Freud obviamente, algunos dicen que Lacan y bueno, no me encanta Lacan, pero entiendo por qué, y Bion debería ser el tercero. Ahora toca hablar de un punto sensible dentro del campo del psicoanálisis. Muchos psicoanalistas refieren que tras la muerte del doctor Sigmund Freud aparecieron diversas ramas y escuelas de psicoanálisis que podrían denominarse como psicoanálisis con apellido. Las escuelas más conocidas con ese término o denominación vienen siendo el psicoanálisis kleiniano y el psicoanálisis lacaniano. No obstante, el psiquiatra peruano, el doctor Honorio Delgado, quien por cierto fue discípulo de Sigmund Freud y por decirlo también de alguna manera el primer psicoanalista del Perú, para el diario El Comercio escribió el artículo La psicoterapia y la relación del médico con el paciente, del cual he rescatado un párrafo que llama mucho la atención y que leeré a continuación. Actualmente hay que distinguir dos clases de cultivadores del psicoanálisis en el campo de la psicoterapia, unos que están divididos en sectas y otros que obran con independencia personal. Los primeros, generalmente afiliados a sociedades especiales, se consideran respectivamente depositarios de la verdadera doctrina, la que inculcan sistemáticamente en sus institutos docentes, incluso en el psicoanálisis didáctico, concebido originalmente por Jung para librar de limitaciones y prejuicios al futuro psicoanalista. Los segundos, independientes, reconocen el carácter discutible tanto del psicoanálisis ortodoxo cuanto de los heterodoxos y contradictorios, y se sirven de los diversos recursos descubiertos por unos y otros, aplicándose, según los casos, en mérito a sus secúndidas para conseguir el alivio o la curación de los pacientes. Indudablemente uno ya empieza a ver que hay esa posibilidad de que hayan diversas escuelas de psicoanálisis. No obstante, también hay psicoanalistas que refieren que el psicoanálisis solamente es uno y viene siendo el de Sigmund Freud, a pesar de que algunos refieran que el psicoanálisis tiene que cambiar con el transcurso del tiempo. Ahora, por otra parte, se ha discutido mucho el tema de que el psicoanálisis lacaniano sea denominado como psicoanálisis. De hecho, a Jacques Lacan se le expulsó de la escuela psicoanalítica, de la IPA, aunque defensores de Lacan como Colette Soler, quien escribe en su libro Estudios sobre la psicosis, refiere de que a Lacan lo expulsaron por traición. De hecho, refiere que hubo personas que negociaban la eyección del psicoanalista francés Lacan de la IPA. En lo personal, yo refiero que Jacques Lacan tiene otra visión del psicoanálisis. De hecho, muchos psicoanalistas lacanianos refieren de que Freud es biologicista mientras que ellos son creacionistas. Tú, en lo personal, ¿qué opinas de que el psicoanálisis lacaniano sea denominado como psicoanálisis? ¿Consideras de que el psicoanálisis lacaniano debería ser llamado de otro nombre? Y por otro lado, lo que me llama mucho la atención es que el psicoanálisis lacaniano muchas veces practica algo que puede ser considerado como una falta de respeto al paciente cuando se le hace psicoterapia. Y esa técnica justamente viene siendo la de la escansión, en la cual si el psicoanalista lacaniano ve que no tiene más información que sacar del paciente o otras cuestiones más, no cumple la hora terapéutica, sino que incluso la terapia podría ser hasta de 5 minutos o 15 minutos de aplicación. Entonces también me gustaría, no sé si es posible que pueda responder sobre esas técnicas que por un lado difieren acerca de la práctica del psicoanálisis clásico.
De entrada, con respecto a lo que estás comentando, bueno, me gustaría retomar algo que dije hace unos momentos que yo siempre he sostenido, bueno, un par de cosas, que el psicoanálisis es la disciplina o la ciencia, yo sí creo que es una ciencia que se encarga del estudio del mundo interno y las fantasías. Algunos dirán del inconsciente, lo cual está bien, pero para ser más abarcativos en la definición, podríamos decir que es el estudio del mundo interno, del aparato psíquico y de las fantasías. Eh, por lo tanto, como disciplina y como ciencia, yo considero que no podemos decir que psicoanálisis es igual a Freud. Claro que Freud fue el que puso los pilares para esta disciplina, pero es como decir que medicina es igual a Hipócrates y por supuesto que no. O es como decir que física es igual a Newton y por supuesto que no. Pienso que el psicoanálisis como ciencia, eh, claro que se basa en los fundamentos de Freud, pero quien se tome las palabras de Freud como un dogma sin atreverse a repensarlas, a cuestionarlas, a, a construir algo nuevo a partir de ellas, difícilmente puede llamarse psicoanalista. Y lo mismo científico, en cualquier ciencia en general. Este, Después mencionas las diferentes escuelas psicoanalíticas, que igual es un poco lo que mencionaba hace rato. No solo está la freudiana o la lacaniana o la kleiniana, y de hecho ni siquiera creo que se deban dividir por autores, es exactamente. Eh, Más bien depende del fenómeno psíquico que le interese a cada escuela. Por ejemplo, a la escuela freudiana le suelen interesar más las pulsiones. Como también decía hace rato, bueno, también a la escuela anafreudiana, que más bien su nombre real es Psicología del Yo, la escuela de la Psicología del Yo, le interesan las funciones conscientes e inconscientes del yo. Y sus principales exponentes son Anna Freud, Hartman y otros que no recuerdo ahorita. Em, También está la, la Escuela de Relaciones Objetales Intermedia Inglesa, que es la que mencionaba hace rato, que sus principales exponentes son Klein, este, Winnicott y Bion. También está la Escuela Francesa Lacaniana, que se encarga principalmente eh, de reconceptualizar todo el psicoanálisis freudiano y meterle las aportaciones del lenguaje, y eso es el psicoanálisis lacaniano. Pero también hay psicoanálisis francés no lacaniano, que por lo general son discípulos, solían ser discípulos de Lacan y que después de rechazar ciertos aspectos de su teoría, por ejemplo, de su teoría y de su técnica, principalmente la escansión. La escansión fue una cosa de mucha controversia en su momento. Y a partir de ahí surgió la escuela francesa no lacaniana, que sus principales exponentes podría decir que son Jean Laplanche, François Dolto, Pierre Lognier y otros que ahorita no recuerdo. Pero también, de hecho, también existe la escuela, este nombre es un poco largo, la Escuela del Yo de Relaciones Objetales de Estados Unidos. Que aquí bien curioso porque parece que es lo menos psicoanalítico del mundo porque son aquellos que se encargan hasta de hacer manuales, guías diagnósticas, guías de tratamiento, justo manuales para ver qué tratamiento le conviene a cada paciente. Eso es muy, muy, muy estadounidense. Y podría decir que el principal exponente de esa corriente es Otto Kemberg, que justamente se trata de encargar a los trastornos límites de personalidad. Entonces, primero me gustaría decir eso, que las diferentes escuelas no es que se tengan que dividir por autores exactamente, más bien por el fenómeno de interés del psicoanalista en cuestión. Y dado que existen diferentes fenómenos que pueden ser abordados desde el psicoanálisis, el psicoanálisis lacaniano es uno de ellos. Tengo que decir que a mí en lo personal el psicoanálisis lacaniano no me gusta. Eh, Me parece, bueno, igual y voy a hacer un poco un comentario a partir de mi ignorancia, muy seguramente, porque no me he encargado de estudiar demasiado a Lacan.
eh, pero me parece que utiliza conceptos que, que bien podrían explicarse con otros términos. A veces son conceptos muy, me parecen innecesariamente complejos, pero bueno, igual y puede ser mi ignorancia. Em, pero que no me guste no quiere decir que no sea una escuela que se encarga de estudiar diferentes fenómenos que otras escuelas no han visto y que tenga técnicas, por ejemplo, no, perdón, antes de las técnicas, por ejemplo, una aportación lacaniana muy interesante son en primer lugar, que mientras que otras escuelas trabajan con estructuras psíquicas, los franceses lacanianos suelen trabajar con funcionamientos psíquicos. Eh, Esta diferencia parece que es sutil, pero en realidad es muy importante, porque un funcionamiento psíquico, el término funcionamiento psíquico, implica que todo mundo tenemos funcionamientos neuróticos, llámese histéricos, obsesivos, fóbicos, todo mundo tenemos funcionamientos psicóticos, todo mundo tenemos funcionamientos perversos, pero hay que estudiar más o menos y hay que analizar más o menos cuál de esos funcionamientos está predominando en cada uno de nosotros. Esta es una aportación importante de los franceses. Otra es los funcionamientos principales que estudian los lacanianos, que mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos las divisiones de neurosis, borderline y psicosis, en Francia, con Lacan e incluso los no lacanianos, tenemos funcionamientos neuróticos, psicóticos y perversos, que esa diferencia también es muy interesante. Entonces, pues, y digo todo esto para llegar a este punto, dado que el psicoanálisis es la ciencia que se encarga de estudiar el mundo interno y las fantasías, y lo intrapsíquico y el aparato psíquico, los lacanianos son una escuela que a su manera de ver, que a su forma, se encargan de estudiar todo esto, con sus términos y con lo que quieras, pero se encargan de estudiar todo esto. Y por lo tanto sí deberían ser llamados psicoanalistas. No veo razón por la cual no. Eh, lo que sí es cierto es que tienen técnicas muy controversiales, como la escansión, que a mí me parece que es eh, una, pues un punto ciego muy fuerte de los lacanianos, porque ¿quién nos asegura que cuando una sesión dura 5 o 15 minutos, esta duración marcada por el analista no se debe a aspectos inconscientes del analista mismo y no tanto a que ya pasó lo importante de la sesión o sea cuál sea el estándar con el que se manejen? Me parece que es una técnica peligrosa y que es hasta agresiva con los pacientes. Eh, y la duración de una sesión de 45 minutos no diría que es ortodoxa. O sea, es ortodoxa y se ha mantenido también a lo largo, no a lo largo, entre todas las escuelas psicoanalíticas. Este, es importante mantener yo sí creo que es importante mantener un tiempo estándar de sesión. Otro aspecto que me parece medio peligroso de la técnica lacaniana bueno, no es de la técnica, es de la forma en cómo uno se hace analista, que mientras el resto del mundo psicoanalítico suele regirse por el trípode de Eddington, que consiste en llevar seminarios teóricos de la teoría, bueno, seminarios teóricos del psicoanálisis, análisis personal, didáctico y supervisión, y llevar estos tres pilares al mismo tiempo para convertirte en psicoanalista, tengo entendido que de acuerdo al psicoanálisis lacaniano esto no es tan necesario y que uno puede autodenominarse analista cuando uno se sienta listo, pero pues la verdad es que también eso es medio, bueno, si es que esta información que tengo es verdad, me parece igual medio peligroso. Este, yo sí tengo mis diversas inconformidades respecto al psicoanálisis lacaniano, pero no por eso hay que negarlo como un saber. Y no por eso hay que negarle el estatuto de psicoanálisis, siéndote honesto, es la primera vez que yo escucho que se ha tratado de tildar al psicoanálisis lacaniano como de no psicoanálisis. Lo había escuchado, por ejemplo, con teorías estadounidenses como la teoría del apego de Bowlby, que dicen es que eso no es psicoanalítico, eso no es mono interno.
o lo había escuchado también con, yo qué sé, con, con la investigación en psicoanálisis, sobre todo que se maneja en Londres con Peter Fonagy. Este, y dicen, y como es investigación, eso es lo menos psicoanalítico del mundo. Pero esa postura es negar un saber y negar, usar este mecanismo de negación de un saber, ya se me hace peligroso. Es importante decir que el psicoanálisis está para ayudar y servir a las personas. También es un hecho importante mencionar que Sigmund Freud, en sus obras Introducción al psicoanálisis, como también en Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica, hace mención de la importancia de cobrar en una sesión de psicoanálisis. Porque, indudablemente, el psicoanalista depende de las ganancias económicas que le generen en su consultorio. Jacques Lacan, quien hace una relectura de Freud, hace un comentario similar, en el sentido de que menciona que el psicoanalista es como un objeto. Mientras más alto sea el precio, el paciente lo va a valorar mucho más. Pero también hay que decir que en la obra de Freud, Introducción al psicoanálisis, él hace mención de que hay pacientes que son tacaños. Y también hay pacientes que les encanta gritar a viva voz sus problemas, clasificándolos casi como pacientes narcisistas. En tu experiencia personal, ¿qué tipos de pacientes tú has encontrado y también cuánto debería ser el costo de una sesión de psicoanálisis? Pues primero abordando el tema del dinero, me parece que, bueno, sí, como mencionas muy bien, claro que el psicoanalista depende de los honorarios que cobra de las sesiones que da, y sería una fantasía suponer que, o una romantización de la profesión suponer que lo hacemos simplemente como por benefacción, como sin esperar nada a cambio. Por supuesto que hay una parte de nosotros que busca ayudar a los otros, pero por supuesto también que es una profesión y que es una profesión a partir de la cual vivimos. Y sí, claro que, como ya lo decía Freud o lo han dicho muchos otros autores, eh, una sesión psicoanalítica debe costar algo que al paciente le cueste, algo que al paciente le cueste trabajo pagar, que tampoco sea una cosa exorbitante, pero algo que le cueste pagar para que valore su sesión analítica. En ese sentido, no pienso que que deba de haber una cuota fija para una sesión analítica o psicoterapéutica psicoanalítica. Eh, Más bien va a depender tanto del analista, el nivel de vida que él quiere tener y del tipo de pacientes que atiende o del tipo de pacientes que está dispuesto a atender. Por ejemplo, muy en lo personal, yo me considero una persona que, a comparación de mis colegas con quienes he estudiado, que yo cobro relativamente poco. Y de hecho La verdad, en lo personal es algo que me ha estado costando trabajo. Cobrar más a los pacientes, sobre todo porque, muy como anécdota personal, pues me he desarrollado en un ambiente donde sé qué significa, que te cueste trabajo pagar cosas para, pues, cosas que quieres. Pero sí que es cierto que no por eso debemos malbaratar nuestro trabajo. Entonces, tengo una maestra, que bueno, sí, en el último semestre de la maestría nos dio, la materia de técnica psicoanalítica, que nos dio una recomendación: tener tres tarifas, una baja, una media y una alta. Em, una baja, por supuesto, para los pacientes de más bajos recursos, una media para los pacientes de clase media y una alta para los pacientes que pueden pagar más. Y claro que tener un equilibrio entre los diferentes pacientes que atendemos. Quizá que la mayoría se distribuye en la tarifa media, muy pocos en la tarifa baja y también pocos en la tarifa alta. Este, de tal forma de tener pues un buen ingreso y también de tal forma de que podamos atender al mayor número de pacientes posibles, porque
Sí que es cierto que el psicoanálisis se ha considerado como una cosa elitista y que solo muy pocos pueden pagar. Y de alguna manera sí tienen razón, pero tampoco podemos quedarnos en nuestra torre de marfil haciendo como que no podemos atender a todas las personas porque no tienen el dinero. Y pues la verdad es que no tengo una respuesta específica a un precio, más bien es como se sienta cómodo el analista y con respecto a los pacientes que se sienta cómodo de atender. Y con respecto a la otra pregunta de qué tipo de pacientes me he encontrado en mi clínica, em, pues la verdad es que de todo. Primero sí quiero acentuar mucho mi postura con respecto a mi oposición de clasificar a los pacientes como eh, el neurótico, la histérica, el obsesivo, el fóbico, la border, el perverso, como si estos diagnósticos fueran una etiqueta. Pienso que, claro que son diagnósticos que nos van a ayudar y claro que estos diagnósticos nos pueden ayudar a identificar los funcionamientos con los que se desenvuelve el paciente a lo largo de su vida, pero al clasificar así a a los pacientes, pues es como alejarnos de ellos, como si nosotros mismos analistas no tuviéramos nuestras partes neuróticas, perversas, psicóticas, border, y por supuesto que tenemos esas partes. Entonces lo que quiero acentuar es que todos los seres humanos, seamos pacientes o seamos analistas, tenemos todos los funcionamientos posibles porque dado que todos hemos pasado por las mismas etapas del desarrollo, aunque sí de diferente manera, todos tenemos un poquito de cada uno de los funcionamientos. Todos tuvimos angustias sin nombre winnicottianas, todos pasamos por el proceso de reverie bioniano, todos pasamos por la decisión del mundo kleiniana, todos pasamos por las etapas de desarrollo psicosexual freudianas, todos. Y si entendemos esto, ahora sí ya podemos decir y tratar de identificar a un paciente como cuáles son sus funcionamientos predominantes. Y ahora sí que respondiendo a la pregunta, en mi clínica sí he tenido pues un poco de todo, honestamente. Eh, Tanto pacientes muy neuróticos que yo considero que la neurosis es una bendición. Qué bendición tener una mente capaz de tener conflictos. Este, Digo, es una bendición a comparación de tener funcionamientos más psicóticos. Y estos pacientes neuróticos por lo general son estos que, claro que tienen conflictos, claro que tienen cosas que los hacen sufrir, pero que globalmente aprovechan bien las sesiones, uno se da cuenta que asocian, uno se da cuenta que se quedan pensando cosas entre sesión y sesión, casi un paciente neurótico hace su propia sesión y uno está ahí como mera guía. Y uno está ahí pues, para interpretar, para construir, para acompañarlo básicamente. Pero hay pacientes más difíciles, por ejemplo, con... eh, a veces no está tan correcto llamar los síntomas, pero ahorita muy grosso modo lo voy a llamar así, que con síntomas muy de la clínica actual como cutting, como insomnio, como trastornos psicosomáticos, como intentos suicidas incluso. Y claro que también he tenido un poco de eso con los pacientes que tienen estos funcionamientos border o psicóticos como más predominantes. Claro que es más difícil trabajar porque ahí no sirve de nada la interpretación freudiana. Ahí tienes que estar ahí para construir, para palabrar, para poner representaciones a lo que no lo tiene y a lo que nunca lo tuvo al parecer. Y es un trabajo muy duro. Eh, pero pues sí, mi respuesta es esta, que he tenido un poco de todo y que además todo se ve, todos los funcionamientos se ven en todos los pacientes, en unos más que en otros, pero todo está en todos. Querido público, hemos llegado al final del programa. Me gustaría invitarles a que revisen la página arquetipomental.blogspot.com, donde pueden encontrar artículos que he escrito de psicología como también de filosofía. También debo decir que en la página podrán encontrar links para descargar
algunos textos, o mejor dicho, libros virtuales que he escrito con temáticas psicodinámicas y también filosóficas. Agradezco la participación de Aldo en este segundo programa de la segunda temporada de Arquetipo Mental. Aldo, ¿tienes algo que comentar para finalizar este programa? Nada, solamente que muchas gracias por la invitación y que fue un gusto pensar un poco alrededor de diferentes temas desde una visión psicoanalítica y nada, que muchas gracias por este espacio.